Ok, entonces tenemos este sistema de segundo orden en donde se nos pide calcular la respuesta a entrada cero, el polinomio característico, los modos del sistema, la respuesta al impulso, la respuesta a estado cero, la función de transferencia, la respuesta natural, la respuesta forzada, la respuesta total. Ok, recordemos que esto es el modelado matemático de un sistema en donde Y es la salida, X es la entrada. En particular, el sistema tiene estas condiciones iniciales. Y de 0 menos es 1 y Y punto de 0 menos es 2. Y la entrada del sistema es un coseno de T v de T, una entrada causal. Y este es el modelado matemático. Observemos que en el modelado matemático la entrada se multiplica por 3 y se deriva, ¿no? Entonces, este es el modelado que se tiene. Vamos a resolver todos estos puntos, no necesariamente en el orden indicado, pero se van a resolver todas las preguntas que se hacen aquí. Y bueno, comenzamos, ¿no? Lo primero que hacemos, anotamos el sistema en términos del operador diferencial, es decir, sustituimos la derivación por una potencia d, entonces sería d cuadrada porque es deriva dos veces, más 3d, que es 3 veces deriva la y, multiplica por 3 la derivada de y luego más 2, ¿no? Entonces este es por y de t, ¿no? Entonces del lado derecho el operador diferencial nos quedaría como d más 3, porque derivas a la x y luego le sumas 3 veces ella. Recordemos que eso lo hemos definido como la operación que le hacemos a la salida es nuestro q de d y la operación que le hacemos a la entrada es nuestra p de d. ¿Ok? El polinomio característico es la evaluación del q, que es la operación que le hacemos a la salida, evaluada en S. Sería S cuadrada más 3S más 2. Entonces ya tenemos por aquí el polinomio característico. Aquí está, ¿no? Ok, teniendo el polinomio característico, inmediatamente eso me permite calcular los modos del sistema. Este sistema es de orden 2 porque es la derivada más alta de la salida, por lo tanto voy a tener dos modos del sistema. ¿Cómo calculo los modos del sistema? Me fijo en la factorización del polinomio característico. Aquí no es difícil darse cuenta que esto es S más 1 por S más 2, ¿no? Sumados 2 y 1 me dan 3 y multiplicados 2 y 1 me dan 2. Por lo tanto, el Q de S tiene esta factorización. Si recordamos estas, el Q de S va a aparecer en el denominador de la función de transferencia que en un momento vamos a calcular, pero esta factorización como aparece en el denominador, cuando hagamos fracciones parciales nos van a generar dos exponenciales, una exponencial con exponente e a la menos t y otra exponencial con exponente e a la menos 2t. Entonces, conociendo la factorización del polinomio característico, pensando que están en el denominador de una función de transferencia y pensando que voy a poner las fracciones parciales de acuerdo a cómo sean estos factores, que son lineales, que no se repiten, pues así es como construyo los modos del sistema. Entonces, los modos del sistema ya los encuentro porque tengo el polinomio característico. Ok, ¿quién es la función de transferencia? Pues se ha definido en ecuaciones diferenciales con esta estructura por varias cosas, bueno, se ha detallado ya en videos anteriores, es PDS entre QDS. Entonces PDS es S más 3, aquí está, y QDS es S cuadrada más 3S más 2. Esta es la función de transferencia. Entonces la función de transferencia aquí la tenemos. ¿Ok? Recordemos que si las condiciones iniciales fueran cero, que no es el caso de este problema, pues entonces esta ecuación diferencial se podría modelar como un sistema LTI diferencial, en donde la salida es la multiplicación de la entrada por la función de transferencia. ¿Okay? Es solamente una notación que hacemos en el caso que las condiciones iniciales fueran cero. Ok, entonces los demás puntos se pueden calcular de manera independiente, pero también se pueden calcular resolviendo el problema completo con Laplace e identificando cada parte que se está pidiendo. Entonces yo voy a optar por hacer esto, ¿no? Vamos a resolver la ecuación diferencial con transformada de Laplace. Vamos a agrupar los elementos y vamos a identificar cada una de las partes que nos están pidiendo que reportemos. Ok, entonces comenzamos. Aplicamos transformada de Laplace del lado izquierdo y aplicamos transformada de Laplace del lado derecho. Entonces, transformada de Laplace del lado izquierdo, la transformada de Laplace de la segunda derivada, que es s cuadrada y de s menos s y de 0 menos y punto de 0. Más transformada de Laplace del siguiente término, que sería 3 veces la transformada de Laplace de la derivada. Pero la transformada de Laplace de la derivada es s y de s menos y de 0
más 2 veces la transformada de Laplace de y, que sería 2y de s. Y del lado derecho tenemos la transformada de Laplace de la x punto. La primera derivada sería sx de s menos x de 0. Y la siguiente sería la derivada del segundo término, que sería 3x de s. Listo. Entonces, vamos a nuestro objetivo para resolver la ecuación diferencial con transformada de Laplace es despejar y de s. Entonces tenemos y de s aquí, y de s aquí y y de s aquí. La factorizamos en estos tres. La factorizamos a y de s que aparece en estos tres términos y la factorización de y de s que aparece en estos tres términos, que sería este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Nos queda como y de s que multiplica a s cuadrada, a 3s y a 2. Listo. Y luego y de s aparece, esta es una condición inicial que no tiene y de s. Este término y este término tienen signos negativos, los pasamos del otro lado. Aquí estaría 1, 2, 3. Estos tres en verde que estaban del lado izquierdo pasaron del otro lado con signo positivo. ¿No? Aquí está 1, 2 y 3. Listo. Ahora, del lado derecho, los términos que ya teníamos, eso eran tres términos, pero x de 0 menos vale 0 porque la entrada es causal. Si evaluamos en x0 menos, esto nos da 0. Entonces, esta constante es 0. Y aquí factorizamos x de s, nos quedaría x de s que multiplica a s más 3. Listo. Entonces, ese término está multiplicando, pues pasa dividiendo. Aquí está. Y quedaría así. Ya se despejó a y de s. Observemos que esta parte corresponde a la respuesta a entrada 0. Es decir, es la parte que depende de las condiciones iniciales. Se llama respuesta a entrada 0 porque es la parte que sobrevive. Si la entrada hubiera sido 0, no está. ¿Okay? Y observemos que de la misma manera, esta parte que está aquí es la respuesta a estado 0 porque no depende de las condiciones iniciales. En ningún momento aquí aparece alguna condición inicial, solo aparece la entrada. Y se llama respuesta a entrada 0, a estado 0, porque es la parte que sobrevive si las condiciones iniciales se cancelarían. ¿Okay? Entonces, pues bueno, vamos a sustituir estas constantes. Y0, y.0 es 0 menos es 2, aquí sería 2, y y de 0 es 1, entonces aquí está. 3 por 1 más 2 serían 5 y y de 0 menos es 1. Entonces, esta función racional, este polinomio entre polinomio en términos de la s, queda como s más 5 y lo podemos factorizar como s más 2 por s más 1. ¿Okay? Y no perdamos de vista que este pedacito, la función asociada a este pedazo, pues es la respuesta a entrada 0. ¿No? De la misma manera aquí queda s más 3 y factorizamos el denominador, esto es s más 2 por s más 1 o s más 1 por s más 2 como se quiera factorizar y aquí tenemos x de s. Listo, entonces las funciones asociadas a esto es la respuesta a entrada 0 y las funciones asociadas a este pedazo es la respuesta a estado 0. ¿Okay? Entonces de aquí tenemos dos caminos, podemos simplemente aplicar transformada inversa para encontrar la solución del sistema y la podemos aplicar utilizando la teoría de fracciones parciales que vamos a comentar en un momento, pero también la podríamos aplicar utilizando la propiedad de multiplicación de transformadas de Laplace. Entonces lo vamos a hacer por los dos caminos, mencionando qué resultados estamos ocupando para que se verifique y se vea que estamos bien, o sea que es correcto por el camino que decidas encontrar la y de t, ya sea invirtiendo mediante fracciones parciales o invirtiendo mediante resultados de propiedades de Laplace, en particular la multiplicación de las transformadas, la transformada inversa de una multiplicación es la convolución. Okay. Entonces voy a mencionar el camino de inversión utilizando esta propiedad y voy a mencionar el camino de inversión utilizando fracciones parciales. Okay. Bueno, entonces vamos a utilizar el camino de inversión utilizando el resultado de multiplicación de transformadas de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de una suma de términos, la transformada inversa, es la transformada inversa de cada término. ¿Okay? Entonces la transformada inversa de este primer término, que es la respuesta a entrada 0, ¿ok? Tiene esta estructura, tiene la estructura una constante por s, que sería una constante por s, más una constante que es 5, entre s más a por s más b, s más a por s más b, en donde a y b son diferentes, porque uno es 2 y el otro es 1. Entonces, cuando se vio Laplace, se vio que
la transformada inversa de un término como este genera estas dos exponenciales. ¿Ok? Por lo tanto, esto ya se demostró en videos de Laplace, pues ya solamente voy a ocupar el resultado, ¿no? Para eso quería yo tener formulitas de Laplace, para que en el momento que aparezcan ciertas estructuras ya las aplique y no tenga que estar haciendo álgebra y álgebra y álgebra cada vez, ¿no? Si ya me aparecen las estructuras, pues simplemente aplico la estructura que está apareciendo. Entonces, pues vamos a aplicar esta inversión, ¿no? Vamos a aplicar de esta función en términos de S, vamos a aplicar la inversa para A igual a 1, para B igual a 5, que es el coeficiente independiente, para A igual a 2, que es el término que tengo aquí, para B igual a 1. Entonces, aplicando esta inversión, pues nos quedan estas dos exponenciales, porque observemos que aquí aparecen estas exponenciales con estas constantes. Listo, ¿no? Entonces, precisamente esta es la respuesta a entrada cero, ¿no? Porque es la respuesta que sobrevive si la entrada no estuviera. Por lo tanto, la respuesta a entrada cero ya la he calculado, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el otro término, ¿no? La transformada inversa de este producto es la convolución de las transformadas inversas de cada elemento que se multiplica. Entonces la transformada inversa de x de s pues es x de t, pero pues x de t da la entrada, entonces pues aquí está. Entonces hay que hacer convolución de este coseno con la transformada inversa de este término, pero observemos que este término otra vez tiene la estructura de S más AS más B entre S más A por S más B, ¿no? O sea, otra vez tiene esta estructura en donde la factorización que se tiene tiene la condición de que S más A por S más B, A y B son diferentes. Entonces 2 es diferente a 1. Por lo tanto, la multiplicación de estas dos transformadas o transformada inversa nos queda como la transformada inversa de x de t convolución. La multiplicación se vuelve una convolución en inversa por la transformada inversa de estos términos, pero esos términos generan dos exponenciales, que para este valor de A, de B, de A minúscula y de B minúscula, que es esta estructura, se ha aplicado la fórmula de inversión y generan estas dos exponenciales. Y precisamente, pues, observemos que esto que está aquí, esta es la h de s. Esto que está aquí es la función de transferencia, ¿no? Cuando vimos en videos anteriores la respuesta total, aquí siempre queda la respuesta, la multiplicación de la función de transferencia por la entrada del sistema, ¿no? Y la respuesta al impulso es la transformada inversa de la función de transferencia. Como esto sigue siendo la función de transferencia, pues la transformada inversa es la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, aplicando esta formulita de inversión, la respuesta al impulso se ha calculado. Listo. Ok, entonces lo que restaría hacer para encontrar esta convolución es aplicar tablitas de convolución, porque son señales causales de longitud infinita. Y pues cuando se vio convolución se comentó que pues hay formulitas específicas para estructuras bien definidas. En este caso, pues la formulita de la convolución de un coseno con una exponencial, convolución con otra exponencial, se convierte en estas funciones. Entonces observemos que por ejemplo aquí tengo la suma de unas funciones convolución, la convolución distribuye, entonces me quedaría la convolución de esta exponencial con este coseno más la convolución de esta exponencial con este coseno. En ambos casos de convolución me queda esta estructura, en donde para el primer caso a vale 0, porque observemos que este coseno se multiplica por un 1, entonces eso significa que el exponente de la función exponencial es un 0, para que me quede a la 0 me quede un 1. El beta vale 1, que sería el coeficiente que acompaña la t dentro del argumento del coseno. La teta vale 0 porque este coseno no está trasladado, ¿no? Y lo voy a hacer convolución pues con una exponencial cuyo exponente es menos 2, ¿no? Y algo similar para la otra función y con los valores específicos que correspondan a la estructura y aplico esta fórmula. Solamente aquí voy a hacer dos convoluciones, ¿no? Y aplicar esta fórmula dos veces para diferentes parámetros y me quedan estos dos resultados. Observen que me queda una exponencial y una exponencial con coseno. Entonces la convolución de este elemento con este me arroja dos términos y la convolución de este elemento con este elemento me arroja dos términos.
solamente una anotación. Una constante convolución con una función multiplicada por una constante convolución con una función, pues el a puede salir, ¿no? Es decir, cuando haga la convolución de esta exponencial con este coseno, pues aplico esta estructura y después multiplico por 2, ¿no? ¿Sale? Eso es el cuidado que se tiene que tener. Y cuando haga la convolución de esta exponencial con este coseno, pues este menos 1 sale y pues el resultado de convolución pues lo multiplico por menos. ¿Okay? Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Okay? Entonces, bueno, con esta anotación, siguiendo que esto que está aquí es la respuesta a estado cero, que es lo que sobrevive si las condiciones iniciales fueran cero, pues estos 1, 2, 3, 4 elementos son la respuesta a estado cero. Aquí los tenemos. Respuesta a estado cero. Listo. ¿Ok? Y evidentemente todo esto es la respuesta total, ¿no? O sea, todo esto es la respuesta total. ¿Sale? Todo esto. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tengo la respuesta total. ¿Ok? Pero como hemos comentado, como se comentó en el ejemplo de primer orden, pues resulta ser que yo puedo agrupar algunas cosas en la respuesta total. Yo puedo agrupar todas las funciones que sean modos del sistema. Observemos que los modos del sistema es e a la menos t y e a la menos 2t. Entonces aquí tengo e a la menos 2t, e a la menos t, e a la menos 2t, e a la menos t. Entonces puedo simplificar este a la menos t con este a la menos t. Me quedaría 4 menos 1, me quedaría 3, ¿no? Y puedo simplificar este menos 3 con este 0.4 porque ambos están multiplicando e a la menos 2t. Entonces menos 3 más 0.4 me quedaría menos 2.6 por e a la menos 2t. Por lo tanto, estas 1, 2, 3, 4 funciones se convierten en 2 porque agrupé 2 con 2. Pero estas funciones eran modos del sistema. Y recordemos que eso se llama respuesta natural. La parte de la solución que solo depende de los modos del sistema se llama respuesta natural. Por lo tanto, ya encontré la respuesta natural, simplemente simplificar, agrupar los modos del sistema. Recordemos que se llama respuesta natural porque de forma natural estos dos exponenciales siempre están en el sistema. ¿Ok? Si hacemos este procedimiento hasta este punto, ¿sale? Hasta este punto, no importa quién sea la entrada, ¿sale? La factorización de este término siempre será s más 2 por s más 1 y esto siempre va a generar, si las condiciones iniciales son diferentes de 0, siempre va a generar estas dos exponenciales. Y es decir, estas funciones, estos modos siempre están en el sistema independientemente de quién sea la entrada, por eso se llama respuesta natural. Y si seguimos, la simplificación, pues observamos que el otro término que no es modo del sistema, pues es un coseno, pero este coseno está generado por la entrada, por eso se llama respuesta forzada. Es decir, la respuesta forzada recibe ese nombre porque precisamente esas funciones aparecen en la salida porque la entrada genera eso. Si no hubiera sido la entrada un coseno, pues aquí en la forzada no habría un coseno. La forzada está relacionado a que entro, o sea, la entrada forza a que eso aparezca en el sistema, ¿no? Estás forzando a que eso suceda. Ok, entonces en este caso, pues la respuesta forzada es la suma de estos dos cosenos porque ninguno tiene este modo del sistema, ¿no? Aquí está la respuesta forzada. Sinónimo de forzada, solución particular. Sinónimo de natural, solución homogénea. Ok, listo. Eh, ok, aquí me quedo y ahorita en un momento voy a hablar de estos términos que están aquí. Ok, los dejo aquí indicados y regresamos a hablar de ellos. De la misma manera vamos a hablar de estos términos que están aquí. ¿Okay? De estas dos cosas en naranja vamos a hablar que en uno de los ejemplos que ya se platicó de sistemas de primer orden se ha hablado de estas condiciones que se necesitan para la simulación numérica y bueno, aquí va a ser exactamente el mismo caso. Ok, entonces bueno, ya encontramos la respuesta forzada, ¿no? Que era esta parte, estos dos cosenos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente una manera alternativa de resolver el mismo problema, pero no utilizando la propiedad de convolución, sino utilizando todo con fracciones parciales. ¿Ok? Puede ser más difícil, puede ser más fácil, eso ya depende
de cada persona que se le facilite más. Yo recomendaría hacerlo por fracciones parciales porque necesitas hacer convoluciones aquí y si no tienes una formulita con la estructura, pues tendrías que empezar a hacer la cuenta, toda la operación algebraica a mano. No va a ser difícil en general, pero se vuelve muy tardado, ¿no? En cambio, en fracciones parciales, pues es más manejable, ¿no? La álgebra se vuelve más sencilla en fracciones parciales que estar haciendo convoluciones, hay que hacer integrales, ¿no? No hay que hacer tantos casos porque pues, siempre como son causales la integral va a quedar de 0 a t, pero se vuelve tardado. Entonces yo recomendaría el caso de hacerlo por fracciones parciales, pero bueno, es decisión de cada quien. Ok, entonces vamos a ver qué pasaría si en este punto decidimos hacerlo por fracciones parciales en lugar de utilizar la propiedad de convolución. Entonces el primer término pues queda tal cual, s más 5 entre s más 2 por s más 1. Okay. En términos de descomposición de fracciones parciales, esta fracción parcial se propone como a entre s más 2 más b entre s más 1, porque precisamente estos factores son factores lineales que no se repiten. Y ahora, ¿qué pasa con el siguiente término, el término que hemos puesto aquí en verde? Pues la función de transferencia multiplica x de s. En este momento ya me interesa sustituir el x de s porque si no, no voy a poder hacer las fracciones parciales. Necesito tener el conocimiento de la función racional, es decir, polinomio entre polinomio, para proponer la fracción parcial dependiendo cómo quede esa estructura. Entonces, x es un coseno, la transformada del coseno es s entre s cuadrada más omega cuadrada, en donde omega es el factor de escalamiento de la t, en este caso sería más 1. Entonces cuando multiplicamos s por s más 3 nos queda s cuadrada más 3s, ¿ok? Sustituyendo ya lo que es la transformada de la entrada, entre s cuadrada más 1, aquí está, ¿no? Entonces, pues bueno, la y de s tendría estos dos términos, ¿sale? La transformada inversa de este término y de estos tres, ¿no? ¿Ok? No me voy a preocupar por encontrar el coeficiente A y el coeficiente B, porque pues como tengo una formulita de inversión de Laplace que ya me resuelve esta estructura, pues ya no la descompongo, ¿no? Digamos que esto es una necesidad si no tuviera una fórmula de inversión en esta estructura, pero afortunadamente nuestras fórmulas de Laplace esto ya se dedujo en algún momento, y pues la transformada inversa de Laplace no me conviene partirlo porque tengo que hacer álgebra, mejor una álgebra que ya he hecho antes, ¿no? Cuando deduje esta fórmula en las transformadas de Laplace, pues simplemente la inversa de este pedacito es esta estructura, ¿no? Que ya se ha calculado previamente, o sea, va a ser menos 13 a la menos 2t más 4 a la menos t. Aquí está, ¿no? De hecho, es este término que está aquí. Y la inversión de este pedazo, que correspondería de forma equivalente a estas dos fracciones parciales, pues precisamente sigue siendo la respuesta de entrada a cero, porque es precisamente el término que depende de las condiciones iniciales, no depende de la entrada. ¿Sale? Por lo tanto, lo que me interesa más, o sea, este término, pues, por eso no encuentro ni A ni B, ¿no? O sea, lo hago directo desde esta estructura, utilizando otra vez esta fórmula. Lo que me interesa es encontrar estos coeficientes, ¿no? La propuesta de esta fracción parcial, porque eso fue lo que previamente se hizo con convolución. Entonces, ¿cómo se propone esta fracción parcial? Se propone como lo siguiente, tengo tres factores, dos factores son lineales, entonces las fracciones parciales quedan como constante entre el primer factor y la fracción parcial para este factor queda como constante entre ese factor. Y este es un cuadrático irreducible, es decir, su raíz es un polinomio de grado 2 y es irreducible porque sus, sus raíces son imaginarias, no es más menos. ¿Sí? Entonces, cuando tengo eso, tengo que proponer la fracción parcial. Si quiero evitarme la álgebra con complejos, tengo que proponerla con esta estructura de una constante por S más otra constante. ¿Okay? Bueno, entonces, en videos anteriores, cuando apareció algo similar, lo hicimos con software, con MATLAB. Y bueno, lo hicimos con álgebra de complejos, ¿no? Aquí yo no quiero hacerlo con álgebra de complejos, entonces por lo tanto me doy cuenta que es un cuadrático irreducible porque sus raíces son imaginarias y la fracción parcial la propongo así. Entonces vamos a resolver estas fracciones parciales, ¿no? Porque, pues como repito, esto ya lo conocemos. No tengo una fórmula de inversión en esta estructura, ¿no? Por eso tengo que partirlo en pedacitos que sí conozco. Ok, entonces lo que se decide hacer aquí para las fracciones parciales es combinar los casos. Vamos a combinar
hacer sistemas de ecuaciones de acuerdo a los coeficientes de las potencias de la S y vamos a hacer también evaluaciones de la S en números específicos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, este término lo igualamos a esta propuesta, multiplicamos por S más 2 por S más 1 por S cuadrada más 1 de ambos lados y del lado izquierdo pues se cancela cada uno de estos factores porque multiplicamos por estos tres factores en ambos lados de esta propuesta, entonces quedaría del lado izquierdo S cuadrada más 3S y del lado derecho cada numerador de cada fracción queda multiplicado por los factores que no se cancelan, ¿no? Okay, aquí quedaría así, ¿no? Entonces, pues lo que se propone es el siguiente análisis. Como esta ecuación, mis incógnitas son los coeficientes C, D, E, F, entonces esta ecuación se debe de cumplir independientemente del valor de S, pues se propone evaluar S en menos 2 y S en menos 1. Eso ocasiona que varios de estos elementos desaparezcan y, por ejemplo, cuando S vale menos 2, se cancelan todos excepto el primer término y ya podemos despejar a la C y nos queda que S vale 2 quintos. De la misma forma, nos queda que si evaluamos de ambos lados para el valor de S igual a menos 1, eso ocasiona que se cancelen varios elementos excepto el que tiene el coeficiente D, que es una de nuestras incógnitas, y ya se puede despejar la de vale menos 1. ¿Okay? Y obviamente podemos seguir con esta técnica, ¿no? Dar otro valor de S y ver si se puede despejar alguna letra, y si no se puede despejar, eso nos forma una ecuación algebraica, damos otro valor de S, y si no se puede despejar alguna otra de las letras que nos falte, eso nos da otra ecuación algebraica y ya resolveríamos ese sistema de ecuaciones algebraicas. Pero lo que decido hacer es ahora cambiar la metodología y fijarnos en algún coeficiente con un cierto, en los coeficientes de la S, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿ok? Y igualar coeficiente a coeficiente. Como esto es un polinomio, esto es un polinomio, los polinomios son iguales y solo si son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces lo que decidimos hacer en esta parte, por ejemplo, la potencia más grande del lado derecho es la S cúbica. Entonces, ¿quién tiene S cúbica del lado derecho? Pues este es S por S cuadrada, lo tiene C, lo tiene D y lo tiene E. Entonces es C más D más C, ¿sale? C más D más E es el coeficiente de la S cúbica, pero del lado derecho no hay S cúbica, por lo tanto ese coeficiente debe de ser cero. ¿Ok? Y aquí está. Como ya encontramos C y D, pues E simplemente es el despeje, ¿no? Porque ya tenemos C y D previamente, entonces aquí se encuentra E. Y de algo similar, proponemos, nos fijamos en otro coeficiente. En particular me estoy fijando en el coeficiente de la constante. Del lado izquierdo no tengo constantes, por lo tanto la constante debe de ser cero. Y del lado derecho lo que es constante es 2f más 2d más c. Y ya como se tiene d y c previamente, pues f es el despeje y nos queda este coeficiente. Entonces, pues al final, ¿qué tenemos? Pues bueno, ya tengo el coeficiente de la C, el coeficiente de la D y el coeficiente E y F. Entonces, la transformada inversa de cada uno de estos elementos quedaría así. Entonces, la transformada inversa de estos dos, que he comentado previamente que no me conviene descomponerlos porque tengo fórmula de inversión directa, son estos dos elementos que están subrayados en un color morado claro. Esta es la respuesta a entrada cero, ¿no? Porque estos son los términos que dependían de las condiciones iniciales y que son los que sobreviven cuando la entrada vale cero. Y los otros tres elementos, ¿sale? Este y este, pues, ¿qué sucede? Para invertir este elemento, pues simplemente es e a la menos 2t multiplicado por c. Entonces, la inversión de este elemento es e a la menos 2t multiplicado por c, y c es 2 quintos. Aquí está. La inversión de este elemento es e a la menos t multiplicada por t, e a la menos t multiplicada por d, pero d dio menos 1. Aquí está. ¿Ok? Entonces, si comparo un momento con la otra metodología, observemos que el 2 quintos, aquí está el 0.4 que es 2 quintos, esta función es esta, y menos e a la menos t, pues es esta. ¿Ok? Entonces, si hay relación, estos dos son estos dos primeros, estos dos son estos dos exponenciales, y ahora hay que invertir este elemento. Pero bueno, entonces este elemento, si yo observo mis transformadas de Laplace, esto es un cuadrático irreducible, entonces yo tengo esta formulita algebraica que ya se dedujo en su momento. Esta formulita algebraica de inversión
es decir, para sacar la transformada de izquierda a derecha o la transformada inversa de derecha a izquierda, se puede ocupar cuando c menos a cuadrado es mayor que cero. ¿Quién es c? Es este término constante que está en el denominador. Y quién es a, pues es el término que multiplica un 2 en el término que está multiplicando también a s, ¿no? Entonces observemos que en este denominador la c vale 1, que es la constante, y no tengo término a porque tengo 2 por 0, quedaría 0 y aquí no aparece la letra s, entonces aquí la a vale 0. Entonces a vale 0, c vale 1. Por lo tanto se satisface la condición que c menos a es positivo porque es 1 esta operación. Entonces esta formulita de inversión se puede ocupar para que este cuadrático me dé el lado izquierdo. Ok. La a es el coeficiente de la s. Aquí el coeficiente de la s es este término e, que era 3 quintos, entonces a vale 3 quintos. Y la b es el término constante, que en este caso es 4 quintos. Entonces aplico para igual a 3 quintos, b igual a 4 quintos, a minúscula igual a 0 y c igual a 1. Calculo todos estos números de aquí, ¿no? ¿Okay? Y eso me ocasiona que este término tenga como inversión este coseno. ¿Okay? Observemos que la fórmula de inversión en general tiene una exponencial, ¿no? Pero la exponencial tiene como coeficiente del exponente la a minúscula, pero la a minúscula en nuestro caso vale 0, entonces a la 0 es 1, por lo tanto aquí no aparece la exponencial. Entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente, o sea, aquí ya acabamos de invertir utilizando fracciones parciales y pues fórmulas de Laplace que tenemos a la mano. Entonces, esta primera parte es la respuesta entrada a 0. Y esta segunda parte que está subrayado en un color morado un poco más fuerte es la respuesta a estado 0. Ahí quisiera hacer un paréntesis, o sea, ya dijimos por qué cada parte se llama como se llama y por qué corresponden a eso, pero si yo comparo con la que calculamos por el método de convolución, pues la respuesta de entrada 0 sí es la misma. Estas dos exponenciales sí están en la respuesta a estado 0, pero tengo dos cosenos y aquí solamente tengo un coseno. Bueno, no hay que preocuparse. Haciendo un poco de trigonometría, ¿no? Voy a anotarlo aquí, solamente voy a comentarlo un poco. Uno puede calcular formulitas de tal manera que una constante por un coseno con una cierta escalamiento horizontal más un teta 1 más otra constante con un coseno en donde el escalamiento horizontal sea el mismo más una teta 2. Esto se puede escribir como una constante por un coseno con el mismo escalamiento original, con el mismo escalamiento omega, más un teta 3. Entonces, la suma de dos cosenos multiplicados por diferentes constantes con el mismo escalamiento horizontal omega, pero diferentes traslaciones, pues puedo hacer el algebrita para eso, escribirlo como un coseno con un cierto escalamiento vertical, una cierta c y un cierto teta 3, ¿no? Esto se puede hacer, no es difícil. Es como cuando se deduce de forma trigonométrica compacta, de forma trigonométrica a forma trigonométrica compacta en Fourier, por ejemplo, ¿no? Pero vaya, o sea, no es que sea exclusivo de Fourier, sino me refiero a que es las mismas propiedades trigonométricas que se ocupan para hacer esa deducción. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Pues resulta ser que estos dos cosenos, sale aplicando las formulitas que se pueden deducir de aquí, sería un buen ejercicio que se hiciera, se puede escribir como este coseno. O sea, estos dos cosenos se simplifican a este. No parece tan obvio, pero digo, de hacer trigonometría, es álgebra sencilla, vaya. Te sale esa conversión y este coseno es igual a la suma de estos dos. Por lo tanto, pues sí va a dar lo mismo. Aquí no se ve, repito, pero ahora que hagamos la simulación numérica, pues vamos a ver que sí es lo mismo, porque en la simulación numérica grafico los dos, o sea, grafico este analítico y grafico este analítico y se encima, ¿no? O sea, es decir, es la misma fórmula, ¿no? Solo que aquí está más compacta. Entonces, hasta eso se gana en el método de fracciones parciales, ¿no? Hasta eso se gana porque nos da términos muy simplificados. Bueno, entonces, juntando las exponenciales, ¿no? Juntando las exponenciales, pues aquí tenemos la respuesta natural, ¿no? Que son estas dos, como aquí, la respuesta natural, y la respuesta forzada, que es este coseno,
Entonces son estas dos, la respuesta natural, como lo tenemos acá, y la respuesta forzada, que estos dos cosenos hemos dicho se convierten en este coseno al simplificar. ¿Ok? Listo. Y bueno, ya terminamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resta hacer? Bueno, lo que restaría hacer sería que en general, pues, hacer el analítico, pues a veces no es tan necesario, ¿no? A veces una simulación basta. Lo que me interesaría de la simulación es saberla interpretar y saber qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, si se tiene esa idea, pues ya se cumplen los objetivos, ¿no? de señales y sistemas. Uno de los objetivos es ver cómo hacer una simulación. Entonces, no es el principal, pero sí es uno de los objetivos. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Lo hemos comentado en el video anterior de sistemas de primer orden. Cuando en el modelado matemático aparece la derivada de la entrada, las condiciones iniciales, considerando los efectos de la entrada, que se llaman las cero más, y las condiciones iniciales, sin considerar que la entrada está en el sistema, que son las cero menos, son distintas. ¿Ok? Son distintas. Es decir, las condiciones antes de conectar la entrada en el sistema, cuando en el modelado matemático hay una derivada, hay por lo menos una derivada de la entrada, son distintas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque en el software, las condiciones iniciales que consideras son las cero más. Entonces, si no tienes el cuidado de calcular estas condiciones iniciales para hacer la simulación, la cero más, ¿ok? Y se te olvida y pones la cero menos, pues no te va a coincidir tu analítico con tu simulación y entonces pues vas a entrar en confusión porque no vas a saber cuál de los dos es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculas la cero más? Pues simplemente de la respuesta total. De la respuesta total la evalúas en cero. La respuesta total ya está considerando los efectos de la entrada. Entonces, cuando evalúas esto en cero, te da 1, ¿ok? La respuesta total, que coincide con la condición inicial antes de conectar la entrada, ¿ok? Esta fue una condición dada, esta se calculó ya que sabemos la respuesta total, ¿ok? Y ¿cómo calculas el y punto cero más? Pues bueno, derivas esto, ¿ok? Después del cero, entonces ya no está ya el escalón se vuelve un 1. O sea, no derivas en ceros, derivas en cero más, o sea, después del cero. ¿Por qué? Porque si derivas en cero exactamente, aquí te saldrían deltas de Dirac, ¿no? Pero tú no quieres la derivada en cero, quieres y punto en cero más un instante después del cero. Entonces, cuando derivas esto, piensas que ya la y es un 1, o sea, ya es una constante 1. Ya derivas la exponencial como sabes, esta exponencial como sabes y el coseno como sabes. Derivas esto y evalúas en cero, y eso te da 3. Y aquí se ve precisamente que y es punto cero más 3 es, y y punto cero menos es 2. Aquí se ve cómo cambia, ¿no? Repito, para efectos de simulación, lo que tienes que poner en tu simulación son las cero más. ¿Ok? Y bueno, de la misma forma, ¿no? La respuesta a estado cero, la respuesta a estado cero, cuando la evalúas en cero, pues conceptualmente tendría que ser cero, ¿no? Pero no, por el modelado de la derivada. La respuesta de entrada cero, evaluada en cero. Si es cero la y, pero la y punto, o sea, si derivas estos dos términos, ¿no? O aquí, la respuesta a estado cero sería derivar estos dos y esta, ¿sale? De la respuesta, de estas líneas de morado. Y evalúas en cero, eso te da un uno, ¿ok? Que no coincide con el concepto de que la respuesta a estado cero deberían de ser condiciones iniciales cero. Sí conceptualmente, sí cuando se resuelve con Laplace, pero en el software, tienes que poner cero y uno, ¿ok? Ese es el detalle. Entonces, repito, para la respuesta total la condición inicial es 1 y 3 y para la respuesta a estado cero no van a preservarse que las condiciones iniciales sean 0, 0 por la derivada. En este caso, si evalúas la respuesta a estado cero en cero es cero, pero necesitas también la condición de la derivada porque es de segundo orden y ese es 1. No se preserva conceptualmente estas condiciones iniciales porque son cero más, no son cero menos. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las condiciones iniciales que tengo que tomar en cuenta. Ahora vamos a presentar la simulación y vamos a observar que precisamente sí se satisface, que coincide con los resultados analíticos.
entonces aquí tenemos el diagrama de Simulink, que es una herramienta de MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales, entre otras cosas, por medio de bloques. ¿Ok? En videos anteriores, cuando hemos visto sistemas de primer orden, hemos explicado grosso modo de qué se trata Simulink. Aquí, para no hacerlo más largo este video, pues vamos a dar por hecho que ese video ya se vio y simplemente vamos a ver que las simulaciones sí coinciden con los resultados analíticos, ¿no? Teniendo en consideración lo que se ha comentado, que en estos métodos, en los algoritmos matemáticos para resolver las ecuaciones diferenciales, las condiciones consideradas respecto a lo que se hace analíticamente son las que llamamos la cero más. Es importante porque eso es una restricción computacional, o sea, la restricción computacional es que necesitas las condiciones cero más para resolver la ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es la idea de Simulink? Solo recordando rápidamente, pues tengo una ecuación diferencial y la idea es despejar la derivada más alta de la salida y escribir en términos de bloques esta ecuación. Entonces, pensamos que aquí tenemos y punto punto, entonces cuando la integras es y punto, esto es un integrador, y cuando la integras es y. Entonces, en esta línea voy a tener la y, que es la solución de la ecuación diferencial. Como y punto punto yo pensé que estaba en esta línea, pues es x punto. La x era un coseno, ¿ok? Cuando tengo el coseno que es la x y aquí la derivo, ¿no? Entonces aquí tengo x punto, pero también necesito 3x, entonces la entrada es el coseno, lo multiplico por 3, entonces lo sumo, entonces tengo x punto más 3x, menos 3y punto. Aquí era y punto punto, aquí la integré era y punto, cuando multiplico por 3 tengo menos 3y punto y ya tengo este término. Y solamente me falta el menos 2y, pero en esta línea tengo el y, entonces lo multiplico por menos 2 y lo sumo. Entonces, este esquema representa la forma en cómo es la sintaxis de Simulink, vaya, para resolver esta ecuación diferencial. Esa es la sintaxis. Lo que he hecho aquí previamente es anotar la fórmula analítica en los dos formatos, en el formato que se obtuvo con fracciones parciales y en el formato que se obtuvo con convolución. Lo que se ha dicho es que algebraicamente son equivalentes. Entonces, cuando simulamos, ya he hecho la simulación, pues vemos que en el osciloscopio la forma numérica, la analítica con convolución y la analítica con fracciones parciales pues coinciden. Esta es la forma de la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, lo que hay que tener en mente es que en este integrador puse la condición inicial de la derivada y aquí puse la condición inicial de la función, ¿no? Entonces este tiene un 3. ¿Ok? Y este tiene un 1, ¿no? Insisto, se tienen que poner las condiciones iniciales 0 más. Si aquí hubiera puesto 1 y 2, que eran las condiciones iniciales 0 menos, obviamente pues la simulación no iba a coincidir con el analítico. ¿Okay? Entonces, ahora la idea sería, pues bueno, esta es la total. Vamos a mostrar la respuesta a entrada 0 y la respuesta a estado 0. En la respuesta a entrada 0 no tengo entrada, ¿ok? Solamente tengo la ecuación diferencial igualada a 0, es decir, tendría y 2 puntos más 3y punto más 2y igual a 0. Entonces, igual a 0 porque tengo entrada 0, ¿no? Entonces, en ese caso, la derivada de la entrada no está modificando las condiciones iniciales porque no hay entrada. Entonces, en este caso, pues las condiciones iniciales que pongo en ambos integradores son las 0 menos, porque es la respuesta a entrada 0. Lo que ocasiona que haya salida del sistema son las condiciones iniciales. Entonces, aquí tengo un 1. Okay. Aquí tengo un 2. Okay. Aquí está. Y cuando simulo, okay, con esas condiciones iniciales, y aquí he graficado la solución analítica de respuesta a entrada 0. Esta es la analítica con respuesta a entrada 0. Pues grafico en el mismo osciloscopio la solución numérica y la solución analítica y pues sin problemas, ¿no?
coinciden. ¿Okay? Entonces ahora por último vamos a simular la respuesta a estado cero. Entonces pues lo que tenemos ahora es pues la entrada multiplicada por 3 y la derivada de la entrada, la derivada del coseno es el menos seno. Aquí en lugar de elegir un bloque que derive, pues he optado por escribir la derivada de forma directa. Entonces es x punto 3x, ¿no? Más 3x menos 3y menos 3y punto menos 2y, ¿no? ¿Okay? Y bueno, aquí conceptualmente es la respuesta a estado cero. Necesitaría simular con condiciones iniciales cero. Pero pues, como repito, en el modelado aparece la derivada de la entrada, pues calculamos estas condiciones iniciales y pues hay que simular considerando en este recuadro un cero. ¿Okay? Este integrador controla la condición inicial de la variable de salida. La variable de salida es la y, por lo tanto aquí va el y0. Y la variable de salida de este integrador es y punto, porque aquí hay y dos puntos. Entonces, como la variable de salida es y punto, este integrador controla la condición inicial de la variable de salida. Aquí debe de haber una condición inicial de 1. ¿Okay? Repito, es la respuesta a estado 0, pero estas condiciones iniciales son a 0 más, ¿no? Que se calcularon de la parte analítica de la respuesta a estado 0, evaluando en 0, y luego derivando y evaluando en 0 y nos dio un 1. Ok, entonces aquí vamos a observar la gráfica de la respuesta a estado 0 ajustando las condiciones iniciales en términos de simulación. Aquí está la respuesta analítica, aquí está la solución analítica de la respuesta a estado 0, la estamos graficando en el mismo osciloscopio. Y por otro lado, la herramienta Simulink tiene un bloque de función de transferencia. ¿Ok? En este bloque de función de transferencia, trabaja bien, o sea, sí satisface que considere la 0 menos, ¿no? Entonces el bloque de función de transferencia te está diciendo, bueno, pues lo que tú necesitas es la función de transferencia del sistema por la entrada del sistema. La entrada del sistema es el coseno. Aquí no tengo que ponerle ni x punto ni nada, porque aquí está la información, aquí está la cuenta que le hice a la entrada. Era la derivé y le sumé 3 veces ella, es el PDS, es el S más 3, y abajo está el QDS. Entonces la entrada, que es simplemente el coseno, ¿ok? Por la función de transferencia del sistema, te genera la salida, ¿ok? Aquí no hay que hacer un cuadro de transformada inversa, o sea, esto ya está considerado en el algoritmo, eso solamente es visual, vaya, ¿no? Es una manera amigable de poner los sistemas y asociar la entrada y la salida, ¿no? ¿Ok? Aquí, pues, todo tendría que coincidir, la solución con estos bloques, con las condiciones iniciales ajustadas, la solución analítica y el concepto de función de transferencia, ¿no? ¿Sale? Porque es una respuesta a estado cero. Es más, si yo le doy doble clic a ese bloque, simplemente están los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador, pero no hay en ningún lugar cómo moverle las condiciones iniciales, porque el concepto de función de transferencia es eso, ¿no? Es, yo calculo la función de transferencia del sistema pensando que el estado es cero, ¿no? ¿Okay? Por eso no hay manera de mover las condiciones iniciales. Si simulamos todo eso, pues bueno, aquí aparece, ¿no? Como el analítico, mediante la función de transferencia y mediante los otros bloques, pues todo coincide, porque se hizo el ajuste donde tenía que hacer de las condiciones iniciales. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.